Como dice don micrófono, chamacos al aire, chamacos al aire. Ven y escucha canciones, conoce a niños campeones. Chamacos al aire, chamacos al aire. Te contaremos un cuento y no despiertes a mamá y papá. Chamacos al aire, chamacos al aire, sí, chamacos al aire, chamacos, chamacos, sí. Hola Radio Orejas, sean bienvenidos a este su programa Chamacos al Aire. Yo soy el señor Cabeza de Foco y el día de hoy tenemos un programa muy especial, pues estamos conmemorando muchas fiestas juntas. ¿Cómo que muchas fiestas, Cabeza de Foco? Sí, mire, don micrófono, porque estamos celebrando el aniversario de la Revolución Mexicana. ¡Ah! Oye, Cabeza de Foco, ¿y qué es la Revolución Mexicana? Uy, don micrófono, la Revolución Mexicana fue un enorme conflicto armado que duró más de 10 años. Y que inició el 20 de noviembre de 1910. Oye, Cabeza de Foco, ¿pero por qué celebramos una guerra si las guerras son malas? Bueno, don micrófono, en aquellos tiempos México era un país oprimido por una dictadura. Ajá, o sea que un solo hombre tomaba todas las decisiones, ¿verdad? Así es, don micrófono, entonces el pueblo se tuvo que levantar en armas, y solo gracias a esta revolución, México pudo tener libertad, y también se deshizo de muchas injusticias sociales. ¡Oh, excelente! Escuchemos esto de la nueva biblioteca del niño mexicano. Nueva biblioteca del niño mexicano. La Revolución Constitucionalista, por Tania Carreño King. Tengan presentes que el día 9 de febrero, Mondragón y Feliz Díaz se alzaron contra Madero. El periódico de ese día, 23 de febrero de 1913, se vendió más rápido de lo habitual. La noticia que subrayaban los encabezados y gritaban los voceadores causó escalofríos a más de uno. Don Francisco Madero y don José María Pino Suárez fueron muertos a balazos anoche por las calles de Lecumberri. La Ciudad de México aún olía a pólvora y a muerte, a pesar de que tenían 3 días determinados el ruidoso bombardeo, las explosiones, las ráfagas de metrallas, los balazos y los gritos de los soldados que se confundían entre quienes estaban en favor del gobierno y los que lo atacaban. La conspiración había surgido dentro del ejército y fue el mismo general que Madero eligió para defender la plaza, Victoriano Huerta, quien terminó por unirse a los rebeldes y encabezar el golpe de Estado. El presidente y el vicepresidente fueron hechos prisioneros en el Palacio Nacional. Se les obligó a presentar su renuncia y para aparentar que las cosas se hacían legalmente, los conspiradores armaron la siguiente farsa. Reunieron al Congreso para aceptar las renuncias y nombrar presidente a Pedro Lascurain, cuyo único acto de gobierno, en los 45 minutos que duró su presidencia, fue designar a Victoriano Huerta secretario de Gobernación. Como lo habían planeado, la renuncia de Madero y Pino Suárez dejó el paso libre a Huerta para asumir, como lo mandaba la Constitución, la presidencia del país. Esto sucedió el 19 de febrero de 1913. Mientras tanto, Madero y Pino Suárez permanecieron presos en el Palacio Nacional, hasta el día en que decidieron trasladarlos a la penitenciaría de Lecumberri y asesinarlos en el camino. El 22 de febrero, fecha de negros pesares, Huerta mandó a asesinar a Madero y Pino Suárez. A pesar de que a esas alturas Madero ya no contaba con la simpatía de muchos de sus antiguos aliados revolucionarios, la noticia del golpe de Estado y de su asesinato conmocionó al país.
Una cosa era manifestarse abiertamente en su contra y otra, muy distinta, consumar una traición de esa naturaleza. En el estado de Coahuila gobernaba hacía 3 años Venustiano Carranza. Tenía 53 años, una abundante barba blanca y una larga experiencia en los asuntos de la política. Durante el porfiriato había sido presidente municipal de Cuatro Ciénegas, diputado y senador. Era un hombre culto, apasionado por la historia y convencido de que no existía otro imperio que el de la ley. Por eso, y a pesar de que en los últimos meses no comulgaba con el gobierno de su paisano Madero, decidió ponerse a la cabeza de un movimiento armado que restableciera el orden constitucional que habían roto Huerta y los otros conspiradores. Quizá, temiendo lo que les esperaba, Huerta y Félix Díaz, sobrino de don Porfirio, le enviaron a Carranza una carta en que pretendieron convencerlo de que olvidara su intento de sublevación, ofreciéndole complacer todas sus peticiones personales si se retiraba a los Estados Unidos. Carranza, con la mano temblorosa por el coraje, les escribió las siguientes palabras: «Por toda contestación a las indignas proposiciones que ustedes me hacen, les manifiesto que los hombres como yo no prevarican ni se venden. Eso queda para ustedes, cuyo solo objeto en la vida es la vergonzosa satisfacción de innobles ambiciones. Levanten su negro pendón de ignominia, eleven sobre el país entristecido la voz que gritó traición y muerte, que yo, junto con el pueblo mexicano, alzaré del fango en que habéis arrojado la bandera de la patria, y si caigo defendiéndola, habré conseguido que mi pobre gestión en la vida merezca el mayor premio a que aspirar debemos los hombres honrados». Y así lo hizo. Vestido con su chaqueta de grandes botones dorados, pantalón de montar, botas de charol, sombrero de fieltro gris con alas anchas y montado en su caballo prieto, se puso a la cabeza de los militares fieles al gobierno y se dirigió a la hacienda de Guadalupe, donde firmó, el 26 de marzo de ese mismo año, el plan bautizado con el mismo nombre de la hacienda, el Plan de Guadalupe. Ese documento decía, entre otras cosas, que se desconocía como presidente al general Victoriano Huerta y se nombraba a Venustiano Carranza, primer jefe del ejército que se llamaría constitucionalista. Se llamó así porque exigía el respeto a la Constitución de 1857, y encargado del poder ejecutivo que hasta unas nuevas elecciones dieran paso a otro presidente. El gobierno de Sonora también se adhirió al plan y lo mismo hicieron los revolucionarios de Chihuahua y Coahuila. Un mes después ya estaba organizado perfectamente un numeroso ejército que avanzaría desde el norte hacia la capital del país. Como si una avalancha incontenible se hubiera desatado, los revolucionarios fueron cubriendo los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Veracruz. Al mismo tiempo que los zapatistas, que no habían abandonado su propia revolución, enfrentaban a los federales en los estados de Morelos, Tlaxcala, Puebla y Guerrero. Un año después del asesinato de Madero, prácticamente todo el país estaba en guerra, y el gobierno de Huerta, acorralado, daba patadas de ahogado. Disolvió el Congreso, encarceló a varios de los legisladores que estaban en su contra y se convirtió en una verdadera dictadura. Como si las cosas en el país no estuvieran ya muy complicadas, el presidente de los Estados Unidos decidió intervenir en el conflicto. Primero, pidió la renuncia de Huerta y después, en abril de 1914, mandó tropas para que ocuparan directamente los puertos de Veracruz y Tampico. Aun cuando se suponía que esta acción era para ayudar a los constitucionalistas, Carranza se opuso a ella y exigió al presidente estadounidense que retirara sus tropas, pues el pueblo mexicano, decía, tiene derecho a arreglar sus problemas internos del modo que más le cuadre.
A pesar de la resistencia de los cadetes de la Escuela Naval y de muchos civiles que se unieron a la defensa del puerto, los soldados estadounidenses se instalaron en Veracruz. Por suerte, la guerra quedó en suspenso mientras se llevaban a cabo las negociaciones y, para sorpresa de los veracruzanos, a los gringos les dio por la limpieza y la salubridad, y se les veía barriendo las calles y el mercado con agua de mar, instalando baños públicos o dictando nuevas reglas como la prohibición de escupir en la calle. Mientras tanto, Huerta cayó en la cuenta de que era imposible detener el avance de las tropas revolucionarias hacia la capital y huyó del país. Los pocos que quedaron de su gobierno se rindieron el 13 de agosto de 1914 frente al ejército victorioso que comandaba el general Álvaro Obregón. En su marcha a la Ciudad de México, los revolucionarios iban cantando: Huerta ya tiró las trancas, se salió por un corral, cuando supo que Carranza tomaría la capital. 5 días después, Carranza, montado en su caballo, partió desde Tlalnepantla encabezando un ejército de casi 30,000 hombres. Atravesó la ciudad en medio de miles de capitalinos que aplaudían y gritaban, con una mezcla de asombro, alegría y miedo, y se instaló en el Palacio Nacional. A su lado se encontraban los generales victoriosos Álvaro Obregón, Pablo González y otros tantos. Pero no estaba Francisco Villa, a quien se le atribuía gran parte de la victoria constitucionalista gracias a la batalla que dio en Zacatecas, y mucho menos Emiliano Zapata, quien había combatido sin cuartel al ejército federal. No había duda, la revolución estaba dividida, y ya no era un secreto para nadie que Carranza mandó cortar el abastecimiento de carbón a los trenes de la División del Norte para que Villa no llegara a la ciudad. Carranza pensaba que su triunfo militar debía ser el fin de la revolución y que el paso siguiente era la elaboración de leyes que resolvieran los viejos y graves problemas del país. Sin embargo, ya era tarde para tratar de poner freno a las explosiones revolucionarias que habían tomado sus propios rumbos. Es cierto que intentó negociar con Villa y también con Zapata, pero lo hizo con sus propios modos y reglas, que ni el Centauro del Norte ni el Caudillo del Sur, como ya se les llamaba a Villa y a Zapata respectivamente, estaban dispuestos a aceptar. Así que la guerra continuó entre los constitucionalistas y los villistas, y entre los constitucionalistas y los zapatistas. Unidos por un tiempo bajo el gobierno creado en la Convención de Aguascalientes, Zapata y Villa llegaron a la Ciudad de México, mientras Carranza salía de ella para establecer su gobierno en Veracruz. Las cosas estaban muy confusas en ese momento, pues en realidad había 2 gobiernos de revolucionarios y nadie sabía bien a bien cuál era el bueno. Así que mientras la guerra lo decidía, los capitalinos aclamaron la entrada de cada una de las facciones revolucionarias, esperando la noticia de quién se sentaría en la silla del Palacio Nacional. Villa lo hizo por unos minutos, riendo con Zapata, que ocupaba la silla de al lado. No pensaba quedarse. Días antes, cuando se reunió en Xochimilco con Zapata, lo había dejado claro. Yo no necesito cargos públicos porque no los sé lidiar. Llegó el año de 1915, y con él la fase más violenta y difícil de la revolución. Los alimentos escaseaban en todo el país, aumentaban las epidemias, el dinero no valía nada pues cada facción revolucionaria emitía sus propios billetes, que dejaban de servir en el momento que uno u otro grupo tomaba una plaza. Y los enfrentamientos entre los grandes ejércitos dejaban miles de muertos. En la zona del Bajío, Obregón se enfrentó a Villa en espectaculares y violentas batallas. Obregón perdió el brazo en una de ellas, pero Villa, al final, perdió la guerra. Mientras tanto, los zapatistas fueron poco a poco acorralados por las tropas que, al mando de Pablo González, quemaron pueblos, destruyeron cultivos y persiguieron campesinos que alternaban, según el temporal, el fusil con el arado. Frente al panorama de destrucción que ofrecía la guerra, Carranza se afanaba por construir un nuevo orden legal. Sabía muy bien que la base, el cuerpo que movía a la revolución,
eran los campesinos y su justa demanda de tierra y mejores condiciones de vida. Así que emitió desde Veracruz, el 6 de enero de 1915, una ley agraria que prescribía la devolución de las tierras a las comunidades y reconocía el derecho de todos los campesinos a poseer un pedazo de tierra. Lo siguiente fue convocar un Congreso Constituyente, lo que significaba que los diputados se reunieran para escribir una nueva Constitución. Durante 2 meses, los diputados, instalados en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro, estuvieron discutiendo sobre cómo debían ser las nuevas leyes para llevar a cabo un verdadero cambio revolucionario en la vida del país. Finalmente, el 5 de febrero de 1917 fue aprobada la nueva Constitución, que incluía muchas de las principales demandas que habían impulsado a los movimientos revolucionarios de los últimos años. Era, en verdad, un documento muy avanzado y moderno para la época que aún hoy, con todas las reformas que se le han hecho, sigue vigente en nuestro país. Ese mismo año, en mayo, Venustiano Carranza se convirtió en presidente constitucional. Nadie más que él deseaba que la revolución llegara a su fin, pero la realidad es que el país no había encontrado la paz. Villistas y zapatistas continuaron sus respectivas luchas en el norte y en el sur. Surgieron nuevos levantamientos, tanto de antiguos porfiristas, que querían el regreso a los tiempos de don Porfirio, como de viejos revolucionarios a quienes no les acabó de convencer el gobierno de Carranza. En 1920, un nuevo movimiento armado, organizado por los antiguos generales sonorenses que habían acompañado a Carranza en el triunfo constitucionalista, se organizó en su contra, obligándolo a huir hacia Veracruz. La noticia que recorrió el país ese sábado, 22 de mayo de 1920, no dejaba lugar a dudas. Eran todavía tiempos de revolución, y las diferencias se resolvían a balazos. El señor Carranza ha muerto. Fue asesinado por el general exfederal Rodolfo Herrero. El hecho ocurrió a la 1 de la mañana del jueves en Tlaxcalantongo. ¡Oye, cabeza de foco! Entonces los revolucionarios no eran un solo grupo, sino varios. Así es, don Micrófono, y cada grupo luchaba por cierta causa importante para ellos. ¡Qué bien! Vamos a un corte. Escríbenos si te gustó el programa o no. ¿Quieres mandar algún saludo? ¿Quieres que te felicitemos por tu cumpleaños o por otra cosa? Pues comunícate con nosotros a través del blog de Chamacos al Aire, srcabezadefoco.blogspot.com. Además, podrás descargar la música de Chamacos al Aire. En la radio, la pantalla es del tamaño de tu imaginación. Seguimos con Chamacos al Aire. Puedes escuchar este programa durante toda la semana a través de la dirección electrónica srcabezadefoco.blogspot.com. Chamacos, ya regresamos del corte, y ahora los que ya están listos para conmemorar la Revolución Mexicana son nuestros amigos los chamacos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¡Oh, me encantan sus reportajes! ¡Escuchemos! ¡Escuchemos! No, ¿por qué no la hiciste? Es que yo no sé nada sobre la Revolución Mexicana. Le vamos a decir a la maestra que no hiciste la tarea. ¿Y tú sí la hiciste? Sí. ¿En dónde investigaste? En la biblioteca de la escuela y en unos libros que tengo en mi casa. La Revolución Mexicana fue un conflicto que inició el 20 de noviembre de 1910. Uy, fue hace más de 100 años. Exactamente 103 años. ¿Y por qué inició esa revolución?
Le inició a Francisco I. Madero y fue para quitarle el poder a Porfirio Díaz, que en ese tiempo era el presidente de México. Ya se había reelegido 7 veces. Porfirio Díaz fue presidente de nuestro país por 31 años. Durante su gobierno, los mexicanos no podían opinar ni quejarse de sus problemas. Además, solo daba trabajo a sus amigos y había muchos campesinos trabajando en las haciendas sin que les pagaran. Madero quería que los mexicanos vivieran mejor, por eso decidió crear un nuevo partido y competir con Porfirio Díaz a la presidencia. ¿Y ganó? No, porque lo encarcelaron y nuevamente ganó Porfirio. ¿Otra vez él? Sí, pero Madero se escapó de la cárcel e invitó a los mexicanos a rebelarse y tomar las armas para quitar el poder a Díaz. O sea, que se provocó una guerra. Sí, por todo el país, y a Francisco I. Madero se unieron Emiliano Zapata y Pancho Villa. Ellos querían que las tierras se repartieran de manera justa entre los campesinos. Porque eran todas de los dueños de las haciendas, ¿verdad? Claro, por eso el lema de Zapata, la tierra es de quien la trabaja. Cuando Emiliano Zapata tenía 11 años, era nada más un niño, no un héroe que sale en los libros. Tampoco tenía respiro. Desde antes de que empezara la revolución, no paraba. Se me hace que ni siquiera dormía. Entre levantar en armas a la gente, fusilar federales, pelearse con los presidentes de la república, recortarse el bigote, consolar a los pobres y, finalmente, caer en emboscadas, no creo que le haya dado tiempo de tomar ni una siesta. Ser héroe de tiempo completo debe ser muy complicado. A lo mejor, por eso mueren tan jóvenes. A don Emiliano no le dio tiempo de celebrar su cumpleaños 40 cuando ya había fallecido. Pero le habían sucedido muchas más cosas que a mi abuelo, quien tiene 72 y ya se le acabaron las historias que contar. Pero vayamos entrando en materia. Los niños de hoy no tenemos tantas responsabilidades como las que tuvieron nuestros padres y abuelos. Pero cuando Emiliano era niño, la vida era diferente. Todo se hacía a mano, nada de abrir la llave y que salga un chorro de agua. Había que traerla del río o del pozo. Imaginarse siquiera oprimir un botoncito y que se prendiera la lámpara. Había que conseguir petróleo para el quinqué o cerillos para las velas. ¿Gas? No había. Fogón para la comida y encomendarse al dios anticatarro al bañarse. Había tanto por hacer que los adultos no se daban abasto, así que los niños tenían muchas obligaciones, empezando por la de mantenerse vivos, lo que, entre la mala alimentación y la falta de medicinas y médicos, no era cosa sencilla. El padre de Emiliano se llamó Gabriel, la madre Cleofas, y también tuvieron su historia, pero esa no se las cuento. Solo les digo que se conocieron, se enamoraron, se casaron, tuvieron hijos y una mañana de agosto allá en 1879 abrió los ojos por primera vez el pequeño Emiliano. ¿Ya viste el lunar que tiene encimita del párpado?, preguntó la amorosa y todavía dolorida doña Cleofas. ¿Cómo no voy a verlo, mujer, si se le mira casi tan bonito como a ti?, contestó el orgullosísimo Gabriel Zapata, quien se sentía como pavo real porque su hijo le hubiera salido tan guapo, y no es que fuera tan agraciado, sino que ya se sabe que los padres, en cuanto ven a sus retoños, se llenan de orgullo. Fragmento del libro Emiliano Zapata, un soñador con bigotes, del autor Guillermo Samperio. En todas partes la gente levantaba, allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla, no más de verlo el gobierno se espantaba y se nombraba el general Francisco Villa, allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla. Pancho Villa era originario de Durango. Vivió en un pequeño lugar llamado La Coyotada, en donde no había más de 5 o 6 casas sin tejas y sin ventanas.
una pequeña cabaña, nació Pancho Villa el 5 de junio de 1877. Doroteo Arango Arámbula fue su verdadero nombre, hijo de una familia de campesinos, una madre sin esposo y 5 hijos. Las labores de su niñez fueron hacer mandados y recolectar maíz. Como era tan pobre, solo tuvo la oportunidad de asistir 8 días a la escuela de San Juan del Río. Por su fama de bandolero y su habilidad para no ser atrapado, lo consideraron un elemento valioso para la revolución que Madero preparaba contra Porfirio Díaz. Entonces, ¿cuánto duró la revolución? Después de 7 años lograron que Porfirio Díaz renunciara y se fuera de México. También lograron que los presidentes ya no se reelijan. Eso quiere decir que solo se puede ser presidente una vez. Oiga, don Micrófono, ¿usted ya había nacido cuando sucedió la revolución? Pues no, yo no. Yo nací como 20 años después. Ah, ok. Yo pensé que era más viejo. Bueno, déjeme decirle que en Zacatecas estaremos de fiesta todo el 2014, pues se conmemora el 100 aniversario de la Batalla de Zacatecas, de la toma de Zacatecas. ¡Uy! ¿Qué sucedió aquí, cabeza de foco? Bueno, pues dentro de la revolución fue una batalla muy importante y que definió la victoria para los revolucionarios. ¡Órale! Así es, fue una batalla decisiva para que la revolución triunfara. Escuchemos el corrido de la toma de Zacatecas. Bonitos son estos versos, de tinta tienen sus letras. Voy a cantarles a ustedes la toma de Zacatecas. Por Villa Urbina y Natera, por Ceniceros Contreras, Raúl Madero y Herrera. Nacieron Francisco Villa en la estación de Calera. Vamos a darle la mano a don Panfilo Natera. Tenían algunos días que se estaban agarrando cuando llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando. Al llegar Francisco Villa con todos sus batallones, se lanzó en un automóvil al campo de operaciones. Decía don Francisco Villa, creo que está dura la plaza, pero aquí traigo a unos gallos que son de muy buena raza. Al llegar Francisco Villa, sus medidas fue tomando a cada quien en sus puestos los iba posesionando. General Raúl Madero con el teniente Carrillo le pidió permiso a Villa para atacar por el Grillo. Robles y Maclovio Herrera, los dos con sus batallones, entraron por la estación atacando a los pelones. General Rosario Hernández, valiente como por mal, le tocó atacar los mochos del cerro de San Rafael.
Bueno, don Micrófono, tuvimos que cortar ese corrido porque duraba mucho más. En realidad, el corrido de la toma de Zacatecas dura 16 minutos. ¡Ah! Así es, don Micrófono, y es que nos cuenta toda la historia de la batalla desde que se prepararon, alistaron los cañones y los caballos, después la batalla y lo que ocurrió luego, al terminar el enfrentamiento. ¡Uy, pues sí es un corrido muy largo! Hace frío, mucho. Te quejas de todo. Cuando hace sol, porque hace sol. Cuando hace frío, porque hace frío. ¿Quién te entiende? No te enojes, no es a modo de queja, solo es lo que siento. Hoy hace mucho frío, ojalá que más tarde salga el sol. Es obvio que haga frío, estamos en otoño. Y de una vez te digo que te vayas preparando para el invierno, ahí sí para que veas hace más frío. Ya ni me digas, que quién sabe si aguante. Ash, claro que sí aguantarás, te pones muchas chamarras y ya. Mira, mejor veamos el lado bueno al frío y vayamos a ver una película a la sala. Está bien, pero yo escojo, ¿vale? Está bien. Qué bonito se ve el jardín desde aquí. Sí, el color seco le da un toque muy especial al pasto. Y luego con todas las hojas que cayeron de los árboles, hasta las calles se ven diferentes. La verdad sí, aunque yo prefiero cuando está floreado y con los pájaros cantando por todos lados. Pero en esta época no entiendo por qué las hojas de los árboles se caen. En otoño caen las hojas y muy solo se queda el mar. En otoño el sol se esconde tras las nubes que agua traerá. Sin más jardín que una flor marchita y un tiempo gris, sin más color que la luz del sol o el fuego de una hoguera. En otoño caen las hojas y muy solo se queda el mar. En otoño el sol se esconde tras las nubes que agua traerá. En otoño caen las hojas y muy solo se queda el mar. En otoño el sol se esconde tras las nubes que agua traerá. En otoño. En otoño los árboles aprovechan para renovar todas sus hojas, por eso se secan y se caen para que nazcan nuevas. Supongo que el frío tiene que ver mucho con que se sequen las hojas. Así es, pero no es culpable del todo. También en esta época las horas de luz se reducen, además de que de alguna forma el sol pierde algo de fuerza en su radiación, lo que provoca que a veces el suelo esté muy frío al grado de que a veces se hiela. Pobrecito suelo, luego hasta se le hacen grietas. Exacto, la falta de luz provoca más frío y el frío resequedad en los suelos, además de que el hielo dificulta mucho que el agua y los nutrientes se almacenen en la parte de las raíces, y es aquí cuando dejan de producir hojas. Y al no poder mantenerlas, porque digamos que el follaje comienza a costar más de lo que se produce, entonces el árbol pasa a un estado de reposo o baja actividad. Es algo así como los osos cuando hibernan. Oh, qué sabia es la naturaleza. Y claro, suena lógico. Por falta de agua o nutrientes no puede mantenerlas en buen estado. Lo ideal es desprenderse de algunas para no gastar mucho. Tienes razón, pero en sí el árbol solo deja de fluir savia, que justamente es el líquido que circula por las plantas o árboles, compuesta por agua y nutrientes, creando una película
entre la rama y la base de la hoja, la cual queda sin fuerzas para sostenerse. Cuando hay aire o lluvia, al final termina por caerse. Eso sin contar que el pigmento color verde de las hojas, llamado clorofila, se deja de producir y por eso se pone de ese color, que va del amarillo, naranja o café. ¡Qué interesante! Fíjate, suponía que todo era parte de un proceso natural, pero ahora como me lo explicaste, queda más claro. Pobrecitas hojas. Bueno, después nacerán otras muy verdes y bonitas. Es parte de su proceso de vida, pero bueno, ya mejor elige la película. Sí. Las hojas del árbol se fueron cayendo, el viento soplaba, las iba meciendo. Cuanto más soplaba, más y más caían, y muy pronto el árbol desnudo estaría. Era el otoño que ya iba llegando, y entonces el árbol se fue deshojando. En otoño las hojitas de los árboles se caen, viene el viento las levanta y se ponen a bailar. En otoño las hojitas de los árboles se caen, viene el viento las levanta y se ponen a reír. Las hojitas de los árboles se caen, viene el viento las levanta y se ponen a barrer. En otoño las hojitas de los árboles se caen, viene el viento las levanta y se ponen a llorar. Las hojitas de los árboles se caen, viene el viento las levanta y se ponen a saltar. En otoño las hojitas de los árboles se caen, viene el viento las levanta y se ponen a dormir. Escríbenos si te gustó el programa o no. ¿Quieres mandar algún saludo? ¿Quieres que te felicitemos por tu cumpleaños o por otra cosa? Pues comunícate con nosotros a través del blog de Chamacos al Aire, srcabezadefoco.blogspot.com. Además podrás descargar la música de Chamacos al Aire. Chamaco a mí me dice: Los chamacos somos imaginativos. A los chamacos nos gusta jugar. Los chamacos aprendemos con una canción. Y por eso tenemos un nuevo sitio web, chamacosalaire.com, porque los chamacos aprendemos con el corazón. chamacosalaire.com. Música, radio y televisión para niños. Los pangolines de Querétaro. Los pangolines de Querétaro. Una dola de la cartola, fuma que de va, que de piribirón, cuenta las horas que 12 son. Pero entonces no se puede, Susi. Claro que se puede, porosito. Lo que digo es que sería bueno que supieras quién fue Cleopatra antes de ponerle hacia la araña de la abue. Ay, por cierto, aquí viene ella. Ay, mi niña patona, ¿cómo amaneciste hoy, No me peles los ojotes, que yo no tuve nada que ver en la corretiza que te pegaron los gatos esta vez. No te andes saliendo de tu terrario y no correrás peligro. ¿Ves por qué es importante ponerle un nombre? La abuelita le dice todo el tiempo mi niña, y no es una niña, es una araña. La va a confundir.
¿Cleopatona? Bueno, en ese caso, creo que sí sería mejor que se llamara como propones, Porosito. Cleopatra. Aquí está. Ay, aquí está. Uf, qué pesado. Seguro que en este librazo lo encontramos. A, B, C, D... No, A, B, C. C, A, C, E, C, L... Aquí va. Clepsidra, cleptómano, clepsiela, Cleopatra. Aquí está. Siéntense alrededor, chicos. Voy a leerles la historia de una de las reinas de Egipto más jóvenes y más hermosas. Estoy buscando un cojín o una colchoneta para ponerlo en el suelo y tirarme muy a gusto a escucharte. No nos distraigas, Polly, por favor. Urge saber quién era Cleopatra. ¿Urge, dices? No es para tanto, Porosito. Solo voy a contarles una historia. Siéntate ya, Polly. Y si puedes poner otro cojín para la abuelita, te lo voy a agradecer. ¿Cojín para mí? Eso no es necesario. Traigo mis patines y prefiero estar de pie practicando mi velocidad. Me voy a poner mis patines, voy a hacerlo pronto, pues va a comenzar la carrera imaginaria que me invento solo cuando mis amigos no pueden venir a jugar. Dicen mi mamá y mis hermanas que parezco un carro de ferrocarril. Me hago ruidos infernales, pero ellas no saben que inventé un modo de contrarrestar el ruido. Voy a patinar con tenis, no van a saber quién fue ese rayo que pasó veloz a su lado, silencioso como nube de algodón. Voy a patinar con tenis, no van a saber quién fue ese rayo que pasó veloz a su lado, silencioso como nube de algodón. Oh, Dios mío, algo está fallando. Creo que estos tenis ya no sirven más, pues el ruido sigue siendo el mismo. Creo que los voy a cambiar. Voy a patinar con tenis, no van a saber quién fue ese rayo que pasó veloz a su lado, silencioso como nube de algodón. Voy a patinar con tenis, no van a saber quién fue ese rayo que pasó veloz a su lado, silencioso como nube de algodón. Voy a patinar con tenis, no van a saber quién fue ese rayo que pasó veloz a su lado, silencioso como nube de algodón. Voy a patinar con tenis, no van a saber quién fue ese rayo que pasó veloz a su lado. Pangolines, pangolines. ¿Es una fruta? Ay, no, ¿cómo crees? Es... Ay, ahorita no me acuerdo, pero la tengo en la punta de la lengua. Bueno, pues voy a tener que comenzar esta historia aún sin torpedronto. Ya tiene mucho que lo estamos esperando y no viene. Aquí les va.
Cleopatra fue una hermosa niña que nació durante el invierno del año 69 a.C. en la capital de Egipto, Alejandría. Su papá fue Ptolomeo XII y su mamá Cleopatra VI. Cuando Cleopatra VII subió al trono de Egipto, tenía 18 años. Cleopatra ya había desarrollado un atractivo irresistible, fruto de una intensa educación, además de su juvenil belleza. Poco se conoce acerca de los primeros años de la vida de Cleopatra, pero su figura está irremediablemente ligada a los últimos años de la historia del glorioso Egipto, un periodo en el de Cleopatra que supuso la decadencia de una larga estirpe, la de los Ptolomeos. A mi madre le gustaba mucho la historia de Cleopatra. Ella decía que había sido una mujer de gran belleza, asombrosa inteligencia y astucia política. ¿Qué significa astucia política? Astucia quiere decir o se refiere a alguien que es muy hábil o muy listo para hacer algo. Y cuando se trata de astucia política, significa ser hábil para manejarse dentro de un gobierno. ¿Y qué significa gobierno entonces? Oh, la forma de organización de un pueblo. Pero creo que ya se desviaron mucho de la historia. Estaban con Cleopatra y con que si ese nombre era bueno para la tarántula de la abuelita, ¿no, Porosito? ¿Cleopatra? ¿Cleopatra es su nombre? ¿Cleopatra es su nombre? ¡Qué buena idea! Es una araña tan regia, tan hermosa, que el nombre sí le queda. ¡Le gustó! Le gustó, Susanita, le gustó el nombre, ganamos. Oigan, cierren la puerta, cuiden la araña. Se metió otra vez el gallo Tirico y ahora viene con varias gallinas. No se la vaya a comer ahora sí. ¡Tirico, ven acá! ¿Quién te dio permiso de meterte al laboratorio? ¡Ea, ea, ea! Ay, con que no se salen, ¿eh? Muy bien. No me queda más remedio que sacar al lobo. Come gallinas. ¿Qué quiere el lobito? Una gallinita. ¿Y la que te di? Ya me la comí. Las paticas las eché a andar y las alas las puse a volar. La molleja se la di a una vieja y la hiel se la di a Miguel. ¿Qué quiere el lobito? Una gallinita. ¿Y la que te di? Ya me la comí. Las aduras se la di a Ventura, la rabadilla la comió la ardilla, el pescuezo se lo dio al cangrejo y el corazón se lo dio a Ramón. ¿Qué quiere el lobito? Una gallinita. ¿Y la que te di? Ya me la comí. Las paticas las eché a andar y las alas las puse a volar. La molleja se la di a una vieja y la hiel se la di a Miguel. La asadura se la di a Ventura, la rabadilla la comió la ardilla, el pescuezo se lo di al cangrejo y el corazón se lo di a Ramón. Y las paticas las eché a andar y las alas las puse a volar. La molleja se la di a una vieja y la hiel se la di a Miguel. La asadura se la di a Ventura, la rabadilla la comió la ardilla, el pescuezo se lo di al cangrejo y el corazón se lo di a Ramón. Excelente idea. Excelente idea de poner a mis primas a jugar dominó. Míralas, bien entretenidas que ni se acuerdan de la pobre tarántula. Cleopatra. Desde ahora le puedes decir Cleopatra. Bueno, pues ya se hizo tarde, Torpedrondo. Pero aunque nos despidamos de los otros estados, acá seguiremos con el juego de la oca, serpientes y escaleras, después del dominó con estas gallinas. Es hora de despedirnos. ¡Estuvimos contigo! Abuelita Xentiloca. Porosito. Susanita. Torpedrondo musical. Oye, dilo. Ana Coreta y Luz Angélica Colín. ¡Ah! ¡Tengo la mula de 6! Radio y Televisión Querétaro presentó Pangolines. el programa donde podrás hacerte Rosca. liga, Círculo. pelota, Maroma. diadema, Canica. brinco, Trompo. muñeca, Cochecito. cuerda, Colores. resortera. Pangolines.
Chamaco a mí me dicen cuando pinto de colores, el sol, la pared, las nubes, el perfume de las flores. Chamaco a mí me dicen cuando ando por el espacio y vuelvo a comer al rato, volando en un pajarote con esta imaginación. Cucu, cucu, yo aprendo con una canción. Cucu, cucu, yo aprendo con el corazón.